Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi niña está de cumpleaños esta semana, está cumpliendo 2 añitos, entonces le quiero hacer una tortita, un cake bastante sencillo de mini. Lo voy a hacer con fondant. Yo no soy experta reportera, pero tengo mis conocimientos básicos, entonces bueno, el fondant lo voy a estar haciendo yo misma, va a ser un fondant casero. Es una receta bastante sencilla, con ingredientes bastante económicos. Entonces bueno, les quiero compartir cómo la voy a realizar. Espero que me quede bien porque, como les digo, no soy experta, pero bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. Entonces bueno, vamos a comenzar. Estos son los ingredientes que voy a estar utilizando. Voy a estar utilizando marshmallows para hacer el fondant. Voy a utilizar 2 bolsitas de estas. Vamos a utilizar también azúcar de confección. Yo tengo acá 2 libras, no lo vamos a utilizar completo. Tengo manteca vegetal, marca Crisco. Yo compré estas que vienen en barritas, pueden comprar la otra que viene en un pote. Solamente vamos a estar utilizando una pequeña cantidad. Y aquí tengo 3 cucharadas de agua. Entonces bueno, vamos a comenzar calentando los marshmallows en el microondas. Lo primero que vamos a hacer es agarrar un recipiente apto para microondas y lo vamos a engrasar un poquito con la manteca vegetal. Y tengo un recipiente bastante pequeño, entonces voy a dividir esa mezcla en 2. Voy a hacer primero una parte y después hago la segunda bolsa en un segundo paso. Agregamos la bolsa de marshmallows. Y voy a agregar entonces la mitad del agua que tengo acá. Voy a agregar una cucharadita y media aproximadamente. Vamos a rociarla. Y esto lo vamos a llevar al microondas por 1 minuto. Aquí ya pasó 1 minuto. Y ya se empezó a disolver. Lo vamos a revolver con mucho cuidado. Esto se calienta bastante. Vamos a revolver un poco. Generalmente eso se tiene que volver a llevar al microondas, pero yo lo voy a dejar así porque creo que se derritió por completo. Está perfecto así. Lo voy a pasar a otro recipiente para poder repetir el mismo procedimiento con la otra bolsita de marshmallows. Voy a repetir el mismo procedimiento. Acá engraso un poquito con la manteca vegetal. Y voy a agregar la otra bolsa de marshmallows. Si ustedes tienen un recipiente grande y lo pueden hacer juntos, entonces después que saquen la mezcla, después de pasado el minuto del microondas, revuélvanlo y vuélvanlo a colocar por 30 segundos. Vuelvan a revolver y verifiquen si ya está disuelto. Si no, lo pueden volver a meter 30 segundos en el microondas con bastante cuidado, que no se les vaya a quemar esta mezcla. Vamos a agregar la mitad del azúcar acá, poco a poco, y vamos a ir integrando acá con la espátula. Vamos a agregar un poquito de manteca vegetal acá en la mesa. Para evitar que se pegue el fondant. Y vamos a agregar acá el azúcar restante, no todo, dejen un poquito. Más o menos esto. Hagan acá como un hueco en el centro. Y vamos a agregar la mezcla acá de marshmallows. Vamos a ir integrando poco a poco.
Al final les debería quedar una masa como esta. Va a quedar un poquito chiclosa, les recomiendo que la dejen descansar 24 horas, sería lo mejor, pero si no, déjenla reposar por lo menos 8 horas. Esto lo vamos a envolver, si tienen plástico, si no, colóquenlo en un recipiente bien tapado. No les recomiendo que lo coloquen en la nevera, déjenlo fuera y esto puede durar hasta 2 meses. El fondant lo voy a dejar reposar y lo voy a estar coloreando luego cuando ya lo vaya a utilizar. Voy a proceder entonces a hacer el cake y les muestro cómo lo voy a estar haciendo y luego la parte de la decoración. Lo primero que vamos a hacer es mezclar los ingredientes secos. Vamos a mezclar medio kilo de harina, todo uso, y una cucharadita de polvo de hornear. Remuevan un poco para tratar de integrarlo lo mejor que podamos y luego pásenlo por un colador. Esto es para evitar cualquier grumo que pueda tener la harina. Coloquen la mantequilla que esté a temperatura ambiente. Yo coloqué 2 barritas que son aproximadamente como 250 gramos en la KitchenAid a temperatura ambiente y a velocidad media. Si tienen la KitchenAid, pónganla aproximadamente en la velocidad 4 o 5 y déjenla cremar por aproximadamente 5 minutos. Pasados los 5 minutos, agreguen aproximadamente 600 gramos de azúcar y dejen nuevamente como por 10 minutos hasta que la mantequilla y el azúcar se hayan integrado por completo y esté una mezcla un poco cremosa. Cada 2 o 3 minutos traten de remover un poco la mezcla de las paredes y vuelvan a comenzar a batir con la batidora. Hagan este proceso varias veces para asegurarse de que la mezcla se disuelva correctamente. Cuando la mezcla esté bien cremosita, entonces procedan a agregar uno a uno los huevos. Esperen hasta que el huevo esté bien integrado con la mezcla para continuar con el segundo y repitan el procedimiento hasta que terminen de agregar los 6 huevos. Luego vamos a agregar 2 cucharaditas de vainilla. Si tienen la vainilla blanca que es sin color, es muchísimo mejor. Yo no tenía, así que bueno, voy a agregar esta que es negra. Y dejamos batir acá por unos minutos hasta que la mezcla se incorpore por completo. Luego bajen la velocidad de la máquina al mínimo. Yo la puse en 1, la KitchenAid. Y vamos a ir agregando poco a poco la harina con 1 taza y media de leche. Van alternando un poco de harina, un poco de leche y así hasta que terminen de agregar toda la cantidad allí a la batidora. Después de que hayan terminado con el proceso de agregar la harina y la leche, entonces pasen una espátula de plástico por todos los bordes del bowl para asegurarse de que no haya quedado harina allí pegada por los costados. Luego pongan la mezcla en los recipientes donde van a hornear. Mis moldes son antiadherentes, pero igual me gusta rociarlos un poquito con una mezcla que tengo que es especial para llevarlos al horno. Entonces yo le coloco un poquito de este spray y luego le coloco la harina. Pero si ustedes tienen los moldes regulares, entonces colóquenle mantequilla por todos los bordes y luego coloquen un poquito de harina.
procedan a dividir la mezcla entre todos los moldes que ustedes tienen y luego llévenlo al horno aproximadamente por 45 minutos a 350 grados Fahrenheit. Yo mi mezcla la dividí en 3 moldes, por eso lo puse en este tiempo, pero si ustedes van a usar un molde más grande, pues el tiempo de horneado va a ser mayor. Ahora voy a preparar un jarabe que me gusta agregarlo al pastel o al cake para darle un poquito de humedad y un poquito más de sabor. Entonces lo que voy a hacer es que voy a colocar acá 4 tazas de agua y 2 tazas de azúcar. Coloquen simplemente el doble de agua que de azúcar. Esta es la cantidad que yo voy a estar haciendo para el pastel que yo estoy preparando. Voy a agregar las 2 tazas y voy a agregar saborizante. Yo le voy a estar agregando vainilla. Preferiblemente usen la vainilla que es blanca, yo no tengo, así que voy a utilizar esta de acá. Una cucharadita voy a agregar. Vamos a dejar que esto hierva por aproximadamente 5 minutos. Disuelvan bien el azúcar, simplemente dejen hervir por aproximadamente 5 minutos. Esto yo lo voy a agregar al cake una vez que esté frío y lo voy a dejar en la nevera hasta el día de mañana. El día de mañana lo procedo a retirar y entonces allí voy a hacer todo el proceso de decoración. Una vez que las tortas hayan salido del horno, déjenlo reposar por lo menos 10 minutos antes de desmoldar, ya que quedan bastante esponjosas y si las desmoldan apenas salgan del horno corren el riesgo de que se les vaya a quebrar. Entonces déjenla reposar como 10 minutos y luego voltéenla y colóquenlas, si tienen unas rejillitas como esta, para que no se las vayan a poner húmedas por el lado de abajo. Una vez que estén bien secas, entonces vamos a proceder a cortarlas por acá por la mitad para rellenarlas y para colocarles el jarabe que preparamos y luego vamos a colocarle el buttercream para colocarle después el fondant. Entonces vamos a esperar que ellas reposen y procedemos con lo que es el rellenado y la decoración. Ahora vamos a proceder con el preparado del buttercream. Lo que voy a agregar son 300 gramos de mantequilla. Yo le puse 2 barras de mantequilla para que tengan una idea. Esta mantequilla debe estar a temperatura ambiente y deben cremarla por aproximadamente 5 minutos a temperatura media. La baten hasta que ella se ponga un poquito como más blanquita y luego vamos a agregar el azúcar pulverizado. Yo agregué 600 gramos. Me gusta cernirlo para evitar que quede con grumos la mezcla. Entonces vayan agregándola poco a poco y vayan batiéndola. Yo paré la cámara acá de grabar porque no quería que se me llenara del polvo del nevazúcar. Simplemente vayan batiendo poco a poco y van a agregar una cucharadita de vainilla. Si es blanca mejor, y agreguen 3 cucharadas de leche. Si no tienen leche, pues agréguenle 3 cucharadas de agua y termínenla de batir hasta que ella se incorpore bastante bien. Bátanla como por aproximadamente 8 minutos hasta que esté bien cremosita. Esta es la mezcla que vamos a colocar en el cake antes del fondant para nivelarla y para tratar de eliminar un poquito las imperfecciones del cake antes de colocarle el fondant. Vamos a proceder a dividir el pastel en 2 capas. Yo estoy utilizando esta herramienta porque me facilita bastante y que quedan perfectamente nivelados, pero si no tienen esto, pues simplemente utilicen un cuchillo y traten de dividirla lo mejor que puedan y agreguen el jarabe que ya debería estar completamente frío. Entonces agreguen un poquito de jarabe en ambas capas y luego procedan a rellenar con el relleno de su preferencia. Yo estoy utilizando dulce de leche, pero ustedes pueden rellenar con lo que ustedes prefieran, Nutella o alguna mermelada. Entonces después de que coloquen el relleno, simplemente procedan a colocar la otra capa por encima, traten de nivelarla lo mejor que puedan, con bastante cuidado para que el cake no se les vaya a partir, y luego procedan a envolverlo para proceder a llevar a la nevera. Dejen reposar por lo menos 8 horas antes de agregar el fondant para que él esté bastante durito y se les facilite un poco de colocárselo. Yo lo llevé como por 6-8 horas a la nevera. Posteriormente lo saqué y entonces allí fue que procedí a agregar el buttercream. No tienen que quedarle perfecto esta parte, pero sí traten de nivelarlo lo mejor que puedan para que el fondant les quede bastante parejito.
Entonces hagan allí, además de esto, no coloquen una capa muy gruesa porque les va a quedar feo cuando les coloquen el fondant. Entonces coloquen la capa lo más delgado que puedan, tratando de corregir las imperfecciones lo mejor que ustedes puedan. Ya saben, no tiene que quedarle perfecto acá, pero traten de hacer el nivelado lo mejor que ustedes puedan hacerlo. Luego vamos a proceder a estirar el fondant. Coloquen sobre alguna superficie. A mí me gusta utilizar este de plástico porque se me hace más fácil de remover el fondant después, pero coloquen en alguna superficie azúcar pulverizado y procedan a estirar poco a poco con el rodillo. Asegúrense de ir rotando la mezcla de fondant cada cierto tiempo para que no se les vaya a pegar abajo en la superficie. Vayan estirando y rotando al mismo tiempo. Luego, con la ayuda de un alfiler, procedan a quitar las burbujitas que queden por allí. Y después, con la ayuda del rodillo, envuelvan el fondant allí y llévenlo directamente al cake. No se preocupen si les queda como un exceso de azúcar pulverizado allí en el fondant, como en mi caso. Con la ayuda de las manos y además con la humedad del cake, él al tiempo tiende a desaparecerse. Entonces aquí con la mano aplanen lo mejor que puedan, vayan bajando poco a poco y una vez que lo tengan un poquito presentado, entonces pasen a aplanar en esta herramienta. Esto lo consiguen en sitios de repostería. Esto lo que les ayuda es a alisar un poco más el fondant para que se vea más parejito. Entonces allí terminen con esta herramienta de alisar el fondant lo mejor que ustedes puedan y posteriormente con un cortador de pizza vamos a quitar todo lo que es el exceso de fondant que haya quedado en nuestro cake. Para las orejas de Minnie, simplemente procedan a estirar la masa nuevamente de fondant, pero dejándola un poco más gruesa y con la ayuda de un cortador redondo, entonces procedan a hacer 2 círculos y coloquen uno de estos palitos de madera a través de ellos con bastante cuidado. Luego estos palitos simplemente llévenlo al cake, tratando de colocarlos a la misma altura para que se vean simétricos. Ellos están un poquito blandos, pero luego de un tiempo ya el fondant tiende a endurecerse un poco. Para hacer el lazo vamos a estirar fondant y vamos a cortarlo aproximadamente como 6 centímetros por como 15 centímetros aproximadamente. Calculen allí la mitad y luego procedan a plegar los bordes de ambos lados y también en el centro. Después lleven estas puntas hacia el centro, acomódenlo allí lo mejor que puedan y luego vamos a terminar con un pedacito de fondant alrededor del lazo para que quede bien la terminación. Déjenlo descansar por unos minutos para que se endurezca un poco antes de llevarlo al cake. Mientras él se endurece, colóquenle como un papel toalla o algo que tengan para que él quede un poquito con forma redonda, un poquito levantado y no quede tan aplastado. Déjenlo allí un rato antes de llevarlo al cake. Simplemente vamos a cortar otra vez unas especies de tiritas. Háganlo lo mejor que ustedes puedan, lo más derecho que puedan y la vamos a colocar alrededor del cake. Esto nos ayuda a terminar de corregir las imperfecciones del mismo. Estiren un poco de fondant rosado otra vez y corten como unos circulitos que le vamos a colocar al cake para simular un vestido y terminar de corregir las imperfecciones que nos quedaron. Yo utilicé la parte de atrás de una boquilla, pero bueno, si tienen algún cortador lo pueden utilizar también. Entonces corten algunas de ellas y vamos a colocarlas al cake. Pueden utilizar un poco de agua para fijarlas con bastante cuidado y luego vamos a proceder a colocar el moño que ya está un poquito más endurecido. Entonces traten de abrirlo para darles un poquito de forma y péguenlo al cake si quieren con un poco de agua.